Le invito a que peregrinemos juntos a la isla de Malta, donde en 1565 los caballeros hospitalarios defendieron a la cristiandad del embate otomano en el mayor sitio naval de la historia, que enfrentó a 6.000 cristianos contra 40.000 musulmanes. 3 fascinantes semanas que iniciaremos en Turquía, en Estambul, la Basílica de Santa Sofía, el Patriarcado de Constantinopla, el Palacio Topkapi y el Gran Bazar. Luego Ankara y de allí a Capadocia con sus paisajes lunares, el Valle de Goreme con sus iglesias rupestres del siglo X, la aldea troglodita de Eukistar y la posada medieval Seilúcida, de ahí a Konya y a Pamukkale con sus piscinas blancas de sal. En Colosas seguiremos los pasos de San Pablo hasta la ciudad grecorromana de Éfeso y a la casa de la Virgen María, en la que residió con el apóstol San Juan. Además, las zonas arqueológicas de Izmir, Bergama y Çanakkale. De Turquía volaremos a Roma para estar con el Papa en la audiencia, acudir a las basílicas papales, museos vaticanos, Capilla Sixtina, Santa Escalera, Basílica de la Santa Cruz, el Panteón y la Roma barroca. De allí recorreremos el sur de Italia, Nápoles, Pompeya, Sorrento, Capri, Amalfi, Salerno, Cosenza, Messina, Catania, Siracusa, Caltagirone, Palermo y Sicilia, de donde nos embarcaremos en el mar Mediterráneo oriental hacia la isla de Malta. En Malta, la Gruta de San Pablo, Medina, la ciudad del silencio, la Valeta y su catedral barroca dedicada a San Juan Bautista, el Palacio del Gran Maestre de la Orden y la Armería, la Sagrada Enfermería, los fuertes de San Telmo, San Miguel y San Ángel. 3 semanas con todo incluido: transportación aérea, terrestre y marítima, hospedaje, alimentos, impuestos y propinas. Informes y reservaciones al 55 50 45 72 19 y 55 37 49 06 46. Desde el año 1906, el Troquel es el fabricante y proveedor de artículos religiosos más grande y prestigioso de México. Cómoda sala de exhibición para atender a nuestros clientes cómodamente sentados, con muestrarios y catálogos, vigilancia, seguridad y frente a la estación del Metrobús en el centro histórico de la Ciudad de México, en Venezuela número 50. Crucifijos importados y nacionales, cruces, rosarios, gran variedad de medallas y pulseras de santos. Troquelación de medallas para reconocimientos civiles, deportivos y religiosos. Máquinas alemanas para elaboración de hostias y miles de productos más. Visítenos o comuníquese al 55 57 02 70 88 y en www.troquel.com.mx. Continuamos hoy en Ver y Creer, la cristiandad y el cristianismo. Ahora tengo el gusto de recibir a Fernando Villalón Ezquerro. Usted lo conoce, varias veces ha estado en este programa. Cada vez que viene el rating se nos dispara hasta arriba. Bienvenido, querido amigo. Bien hallado. Fernando Villalón es abogado y es también, pues como ya le decía, un gran conocedor de las cosas de la Iglesia y el Renacimiento y la Edad Media y todas estas cosas. Bueno, ¿qué tiene que ver el Concilio de Trento con cristianismo y cristiandad? Bueno, con cristianismo todo. Con todo. Y con la cristiandad también. El Concilio de Trento es uno de los grandes concilios que tiene la Iglesia y es poco entendido, es el gran concilio. La parte siempre se ve como si fuera algo viejo, pero es extraordinario. Y tiene como antecedentes, pues, no solamente las herejías de Lutero, sino varias herejías que se tenían. Los alemanes habían quedado un poco sentidos en Constanza, ¿no? No es que muchas de las cosas que se van a decir en Trento ya se habían dicho, pero la ventaja de Trento es la sistematización. Con las herejías de Lutero, Carlos V, el emperador, sí, que trata un problema político, pero también un problema teológico, pide a los papas hacer un concilio.
La Iglesia ya estaba reformada en muchos de los aspectos en España con el cardenal Cisneros y se habían hecho traducciones de la Biblia desde el siglo II hasta 1500 y pico. Entonces se nos plantea una serie de cosas que la gente cree sobre el Concilio de Trento que son falsas, ¿no? Y es el gran concilio, pero no se puede, los primeros años el Papa León X lo que hace es atajar el problema con una bula, ¿no? Y él dice, esta bula, de las 95 tesis, 45 son falsas y las otras son medios verdades. Él lo pone desde el punto de vista correcto teológico. Muy amigo nuestro, León X, hijo de Lorenzo el Magnífico. Nada más. De Medici. Y vienen diferentes papas, se va a pelear Carlos V porque los papas, muchos de ellos, toman partido por los franceses, tratan de sacar a Carlos V de sus dominios italianos y la Escuela de Salamanca, con grandes hombres como Merchón Cano, le van a decir, si el Papa entra a la guerra, ya no está siendo Papa, está siendo príncipe, por lo tanto lo puedes atacar. Porque ya no es una labor de Papa tener ejércitos, no es una labor de Papa estar haciendo la política, ¿sí? Sí, tú con tu liturgia, la Santa Misa, los sacramentos, las cosas espirituales y religiosas, pero si te metes a asuntos territoriales y políticos, te vas a encontrar con el mismo tema y con nosotros que nos ocupamos de eso, ¿no? Así es, y por eso Clemente VII es atacado por Carlos V en el saco de Roma, ¿no? Y tiene que después, a pesar de que se había aliado con Francisco I, enemigo de Carlos V, ¿sí? Tiene que coronarlo. Pero el concilio, Clemente VII, sí, también muy amigo nuestro, porque es hijo de Giuliano de Medici, ahijado por Lorenzo. Así es. Entonces, el concilio no se va a poder convocar sino hasta 1543, ¿sí? Y no sé por qué hay guerras, porque los príncipes tratan de no ir, los protestantes tratan de no ir, se va escogiendo, el Papa propone Vicencia, pero Vicencia está peleada con los venecianos y los venecianos no quieren ir allá porque se sienten que los pueden apresar, porque recuerda que también muchos de estos eran hijos de, los obispos eran hijos de príncipes, y bueno. Y tienen dinero los venecianos, y mucho. Francia propone Cambrai, ¿no? Entonces Francia quiere un papel prioritario, el príncipe que Francisco I les prohíbe ir a sus obispos al concilio. Entonces es una serie de problemas políticos, guerras y dificultades. Es el hermano de Carlos V, el emperador, ¿no? ¿Cómo se llama? Que va a ser emperador del Sacro Imperio Romano, Fernando, quien propone, los protestantes no van a ir a Italia, no van a ir a Francia, porque tienen el problema de que creen que los van a apresar. Y entonces tienen la promesa del emperador, de Carlos V, y Trento en ese momento era parte de Austria, parte de lo que era el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, ¿se vio como un concilio ecuménico? Evidentemente, es un concilio ecuménico de todos los obispos de todas partes. Y entonces se convoca y se va a ir a Trento, porque le importaba mucho al emperador que fueran estas personas que querían dizque la reforma, que ya se había visto que no querían la reforma. De hecho, van a ir muy pocos y realmente no van con el hecho de reformar, sino van a tratar de pelear. Van a ir muy pocos. ¿Quién era el Papa de Trento? Bueno, es Pablo III, Julio III y Pío IV. Y San Pío V le va a tocar llevar a cabo ya las reformas en su momento. Pero son 3 papas, pero son más de 3 papas. O sea, entre papa y papa hay papas que no siguen el concilio. Son 25 reuniones diferentes y se van a ver 3 generaciones de teólogos. Y esa idea que tenemos de que la Iglesia estaba profundamente corrompida, que es la leyenda que hemos tenido contra los papas, ¿no?, del Renacimiento. Cuando se les acusa, por ejemplo, a León X le encanta el teatro y come muy bien, pues es el hijo de un príncipe y es un príncipe del Renacimiento. Además, ¿no? Come con su dinero, sí, la fortuna de su familia, la banca Medici, y le gusta el teatro porque es un hombre moderno. Así es, pero si los ven ortodoxamente, a pesar de que algunos pueden tener malas conductas, no rompen la ortodoxia de la Iglesia. Por eso no se les puede criticar. Pero regresando a este punto... es que, perdón, a mí me da mucha pena
ver esas biografías de papas que pasas uno tras otro. Este papa fue un papa mundano, este fue un papa humanista, este fue así, con una palabra los califican. Claro. Tan a la ligera, sin ver todo su contenido, porque del papa, ¿qué nos interesa? La doctrina. La doctrina. Y de allí... Y la dirección. Ajá. Entonces, el Concilio de Trento es importante porque va a negar, o sea, si hubiera esa corrupción tan importante, no tendríamos un concilio de tantas mentes brillantes, ¿sí?, que dominaban la patrística, que dominaban la teología, los cánones y el derecho canónico, de una manera impresionante como no se ha juntado generaciones. Y es tan rico. Fíjate, en el siglo XVI tenemos 161 santos, y muchos de ellos antes del concilio, no solo San Ignacio de Loyola, sino varias monjas, varias gentes, San Juan de la Cruz, Santa Teresa. Tenemos la Madre Superiora de las Ursulinas, tenemos grandes, y después del concilio San Carlos Borromeo, pero van a estar papas como San Pío V, que va a ser cardenal y va a estar ahí. O sea, va a estar ahí. ¿Le tocó Lepanto? Le tocó Lepanto. La Santa Alianza defendió a la Europa cristiana del embate sarraceno. Así es. Entonces, el problema es parte de no querer convocar el concilio, es parte de una política de romper la cristiandad, pero también romper el Sacro Imperio y la idea de cristiandad que tiene el emperador Carlos V. Va a haber grandes, sin Salamanca, y también sin la Compañía de Jesús, pero también sin Bolonia, también sin la Universidad de París, que van a ir grandes teólogos, grandes cabezas. Va a ser extraordinario el concilio. Fernando, hay que reconocer que lo que hizo Martín Lutero sí lo sacudió. Sí, sí, claro. Sí, claro. ¿No acaso el Concilio de Trento fue un poco para revisar una reforma de la Iglesia, pero no propuesta desde afuera por un naufragio eclesiástico como Lutero, sino desde dentro, desde nosotros mismos? O sea, ¿reformémonos en qué? No, porque no es una reforma como tal. O sea, en el siglo XVI no se puede entender la reforma o la contrarreforma, que son términos del siglo XIX, en esta forma. No es una reforma como entendamos que se hace esta nueva ley y entonces se acaba el problema. No, lo que viene a hacer Trento es a poner orden en cosas que no son dogmáticas, como que los obispos que se queden en las diócesis, que ve la cuestión de los reyes, porque también pone a los reyes en orden, que no estén entrando a la iglesia. Siempre ha habido una división entre la iglesia y el Estado. Lo que hace a Trento es, modernamente, hace un catálogo de los documentos pontificios, haciéndolos mucho más accesibles, y va a dar como consecuencia un catecismo. Y es la primera vez que cualquier persona de a pie puede estudiar a fondo su religión. ¿Es el catecismo de San Pío V? Claro, pero es de Trento. Oye, ¿y emana de Trento la misa tridentina? No, la misa es la unificación de todos los ritos de latinos, que es la misa desde el siglo III. O sea, cuando me dicen, es que es la misa, no, vayamos a la misa de los apóstoles. Pues este es el rito, no es un rito creado. ¿Esta es la tridentina? Esa es la tridentina. Bueno, tengo que hacer una pausa. Claro. Quédate. Voy por Rodrigo, ahorita lo traigo, para seguir hablando de la cristiandad, el cristianismo, el Concilio de Trento. Esto cada vez se pone más interesante y ahora ya ve la reforma y la contrarreforma, más después de una pausa. En las magníficas instalaciones de su plantel Tlalpan, la Universidad Católica Lumen Gentium imparte licenciaturas en Psicología, Filosofía, Teología, Contaduría y Negocios y Música. Maestrías en Filosofía, Teología, Pedagogía Catequética, Pastoral Urbana, Psicopedagogía y Pensamiento Social Cristiano. Doctorados en Filosofía y Teología. Además, diversos y atractivos cursos y diplomados presenciales y a distancia. Atrévete a conocer todo un mundo de sabiduría y crece en el conocimiento de la fe.
Informes e inscripciones al 55 56 55 5003 o en www.universidadcatólica.edu.mx.